Yo en 2 semanas está resuelto. Entonces, ya tú sabes. Usualmente las soluciones criollas requieren fusilar personas, miles de personas, mano dura, una pela. Se le da una pela en tal sitio a fulano. En el Parque Independencia. Una pela no, sí. Una buena pela. Una buena pela. En el Parque Independencia, pues ya por ahí no va nadie. Debe ser en la Plaza de la Bandera. Sí. O varias pelas, ¿no? Una allá, una aquí, para que la gente pueda ir. En streaming. En streaming. Sí. Claro. Sí, porque hablando de eso, buena pela, yo vi una expresión en estos días, 2 individuos que están relajando y le dice uno al otro, te voy a dar un mal golpe. Entonces yo dije, pero un mal golpe, o sea... Sí. ¿Y cuáles golpes son buenos? O sea, porque, pero el otro entendió lo que era un mal golpe. O sea, pues es una cuestión. Claro. No, en una de los diálogos transversales que se llama ¿Qué es lo que es ciudad? ¿Qué es lo que es ciudad? Yo lo vi. Aprendí yo a que la forma de que nosotros hablamos no está mal. A pesar de que no nos comemos las reglas gramaticales, pero es una muestra de la cultura y de lo que está pasando. Hay unas características antropológicas y sociológicas que son las que originan esa forma de hablar y que desde el punto de vista científico no es que está mal o está bien, es que son diferentes y que hay diferentes ámbitos, hay diferentes ámbitos en los que se utiliza esa forma. Y hay diferentes ámbitos en los que no se utiliza. En el ámbito académico, obviamente, no se utiliza ese tipo de... Pero en el coloquial sí. En el coloquial sí. Claro, y eso ni siquiera, no es que no está mal, Luis, pues es que es un avance dentro de la lengua. O sea, las lenguas van está mal, sino que es un avance. Claro. Sino que esa transformación, la lengua, el dialecto dominicano, el español dominicano, que así se le llama, el español dominicano, es uno de los más, que tiene una transformación más acelerada en el idioma. Y quizás dentro de 100 años, 200 años, es posible que ya nosotros tengamos una lengua particular, un español muy particular entre nosotros. Eso es una evolución de la lengua, porque la lengua es libre y arbitraria. Yo estoy preparado para que discutamos eso en ese momento. Tú desde ahora. La lengua es libre y arbitraria, y como arbitraria, ella genera sus propias reglas, porque es una manera de comunicarse. Para tú comunicarte, tú no tienes que seguir un patrón específico. Tú tienes que tener una lógica de comunicación. Entonces, si tú ahora mismo tienes un contacto con un extraterrestre que no habla ningún idioma lo que conocemos, de alguna forma tú vas a generar recursos para tú lograr un entendimiento con ese extraterrestre. No sabemos cómo, si con signos, con sonido, con lo que fuera, por ahí una necesidad de comunicarse, y de él también. Entonces, esa necesidad es lo que te genera la forma en que tú te vas a comunicar. Entonces, cuando tú hablas del dominicano como la forma de hablar, que si es correcta o es incorrecta, es la forma que nosotros nos entendemos. Si tú quieres hablar sociolingüísticamente hablando, de una forma muy correcta, en un ambiente muy informal, vas a chocar. Te aíslan. Te aíslan completamente. Sí. O sea, si tú vas a llegar a una fiesta en un barrio popular, donde todos son tus amigos, y tú llegas, buenas noches. La gente una vez inmediatamente se va. Pero al revés, si vas a estar en la academia, como dice Luis, o estás en un programa de radio o televisión, difícilmente tú vas a hacer utilizar el lenguaje coloquial. Beethoven y Chicho Severino. Pero déjame decirte, eso es riqueza lingüística, pero cuando tú hablas del español, el español castellano, de donde vienen nuestras raíces, de donde vienen nuestras reglas, ellos tienen una sola forma de comunicarse. El español, cualquier español castellano puro, siempre va a hablar de la misma forma. No tiene que hacer un match, no tiene que hacer un esfuerzo. Nosotros de alguna manera estamos traduciendo. La gente no se da cuenta, pero es una traducción. El esfuerzo que tú haces por hablar correctamente es una traducción como si estuvieras hablando en otro idioma. Ese no es tu idioma de comunicación. Entonces, el español... Cuando no estás prestando atención, cambias. Exactamente. Y cuando se te sale, o sea, tú comienzas con todas tus eses, pero en un momento dado te va a traicionar. Y si te bebes 2 cervezas, peor. Y vuelves y lo tomas, pero el español tú ves que él habla en un micrófono, en la calle, donde fuera, y él va a hablar correctamente como entendemos nosotros que es correctamente, porque ese es su idioma. Eso pasó a la gramática y pasó a la ortografía. Entonces, esa ortografía es la que nosotros nos enseñan en la escuela. Y como elemento de unificación del idioma en un territorio tan vasto como es América Latina y todo eso. Pero en el fondo lo que vemos escrito es la manera en que los castellanos entienden su idioma y lo hablan. Si tú agarras un mismo diccionario, el diccionario de la Real Academia de la Lengua, pero un diccionario dominicano,
Ninguno de esas formas de que se usan tradicionalmente van a estar en ese diccionario. De hecho, ya la Academia Dominicana de la Lengua publicó un diccionario. Y ahí tú te vas a dar cuenta de todos los giros y vocablos que nosotros tenemos. Incluso riqueza como la palabra penco, por ejemplo, que fue muy famosa en esta época política, porque tiene doble connotación por región. Hay una región que penco es una cosa muy buena, muy fuerte, muy poderosa, y otra región que es un enclenque, que es una persona que no sirve para nada. Y eso en 48,000 kilómetros. Y eso es un territorio. Entonces tú lo buscas en el diccionario, entonces la gente se va al diccionario, pero recoge el vocablo castellano que sí, que es enclenque, flaco, pero el otro, que una parte de la población dominicana lo tiene, no está en el diccionario. Entonces eso no significa que sea incorrecto. Eso significa que no ha sido recogido y no ha sido insertado todavía en un lenguaje formal. Y así sucesivamente. Por ejemplo, en la lingüística es importante lo que son los regionalismos. O sea, en la geografía influye muchísimo en la manera de hablar y zonas que han quedado aisladas. Aquí sabemos que hay tres dialectos dominicanos. Dentro del dialecto dominicano hay tres. El de la región norte, Cibao, el de la región sur y el de la región este. Y hablan, incluso, algunas cosas le llaman diferentes. O sea, sustantivos que no son iguales en uno y otro. Pero en Samaná hablan diferente. Pero hablan totalmente diferente. Pero incluso hay una región cerca de aquí de Guerra, entre Guerra y La Victoria, una comunidad muy antigua de dominicanos que tienen un dialecto del idioma español que te pluralizan diferente y se está estudiando muchísimo porque está vigente, tiene 300 años y todavía está vigente. Que en vez de decirte la puerta o las puertas, te dicen las puertecitas, los camiones. Porque en el sur pluralizan así, pero es la puerta C. La puerta C. Los niños C. Exacto. Eso es una. Aquí ellos lo disminuyen y también lo eso pluralizan. se estudia en lingüística. Entonces, eso se aplica en los congresos mundiales, eso se lleva a los congresos mundiales, se estudia el origen de eso, y eso es patrimonio lingüístico de la República Dominicana. Y nosotros tendemos a denostar eso. Y realmente eso es su forma de hablar. El cibaeño, ese tiene que hacer una traducción mayor. O sea, una persona que nació en pleno Cibao y habla con su I, cuando ya va a la academia o a la universidad, él está traduciendo para hablar sin la I. Hasta que llega a su casa. Entonces, es así. O hasta que se distiende, cuando ya entra en confianza, ya comienza y deja la traducción. Bueno, lo vimos en un abogado hace poco en uno de los procesos. El doctor Minier. El doctor Minier, que cuando se distiende para poder expresarse correctamente, suelta todo. Está improvisando, el hombre está tirando ahí en el estrado. Lo que no dominamos muchos idiomas, como idioma madre, por ejemplo, que tú tienes que hacer traducciones al inglés y de repente tú estás hablando en el otro idioma. Hay un momento dado que no te llega una palabra en inglés y tú hablas en español. ¿Cómo se dice? O sea, tú mismo le preguntas a la gente que no sabe español, tú quieres que te conteste, ¿cómo se dice tal cosa en inglés? Pero tú te traicionas y tú te das cuenta que es así, es un esfuerzo. Yo creo, José Enrique y Luis, que en el español es un idioma complicado, un idioma con un vocabulario pero es riquísimo. Claro, es riquísimo. Pero yo creo que a la gente, una de las cosas que está faltando es enseñarle los orígenes del español. O sea, yo no sé por qué en España lo hacen, no sé por qué en Latinoamérica aquí no lo hacen. Digo, se entiende, somos países más atrasados, pero a la gente hay que enseñarle latín, por lo menos a nivel básico, para que entiendan de dónde salen las raíces del vocabulario que ellos están. Sí, porque al final el castellano es un latín vulgar que fue corrompido, se corrompió. El castellano es hijo del latín, o sea, y que a su vez es nieto de las lenguas indoeuropeas. Pero al final en la lengua está la identidad mayor. O sea, cuando tú comienzas a diferenciar, no queremos diferenciar de muchas maneras, pero al final hay algo que no si tú tienes un grupo que habla en otro idioma y tú en otro idioma, se van a identificar por el idioma, aunque sean exactamente iguales. Tiene una fuerza de identidad poderosísima. Y por eso tú ves ahora con el resurgimiento de los nacionalismos, como la lengua es la que aglutina. Cuando quieren, Francia tiene sus problemas, Reino Unido tiene los mismos, España, el problema de ni saber. O sea, esas diferencias por idioma. Córcega, Cataluña, todos están tratando de agruparse y separarse
en función del Nosotros idioma. vivimos en una isla que sabemos, no vamos a la historia de la isla y lo conocemos todos, nuestras diferencias y eso, pero es cultural, es una diferencia cultural. Al final, sociológicamente podríamos tener cosas muy similares y además nuestra respuesta al medio puede ser casi igual, etcétera. Pero en términos de lo que es la cultura y la lengua, nos diferenciamos muchísimo. Ni siquiera tanto la religión, porque ellos son católicos y nosotros también, y tienen el budismo como su religión nacional, pero no oficial, por decirlo de alguna manera. Pero en República Dominicana también hay muchísima gente que practica esa religión. Y muchos lo practican sin darse cuenta. Exacto. Entonces, porque, o sea, aquí entienden que ir a la fiesta de San Miguel ajá, no es una cuestión que está relacionada con el vudú. Y allá ellos tienen un ritual igualito. Exacto. O sea, es así. no, porque yo, me dice, yo tengo esa cuestión, el misticismo, lo que aquí se le llama brujería, Sí. esa cuestión, señores, aquí mucha gente practica rituales de eso inconscientemente. Inconscientemente. Diciendo que no creen en eso. Eso es, pues yo tenía una anécdota, le digo a una persona, me dice, yo no creo en eso. Dice, yo tampoco, pero así como existe el bien, existe el mal. O sea, él dice que no cree, pero que existe. Sí. ¿Tú entiendes? Claro. Entonces, José Enrique, tú hablabas del tema cultural y nosotros, nuestro país, somos yo diría que una fábrica constante de particularidades. Y hablábamos fuera del aire de cómo nosotros somos muy recursivos comunicándonos. El vocabulario nuestro es reducido, pero somos recursivos. E incluso hasta cambiando el tono de voz, se le cambia la connotación a una palabra. Utilizando Entonces, las mismas palabras, pero en diferentes contextos. Claro, no, y tú cambiando la voz solamente, o la cadencia, cuando tú lo dices, tú estás diciendo otra cosa. Sí. O sea, que estamos en un ambiente festivo y de repente dicen, señores, vámonos. O sea, Cambiando la gravedad de la voz. todo el mundo entiende que eso es en serio, sí, es verdad. Entonces, eso denota. Y también nosotros somos, que parte de la limitación del vocabulario, cuando estamos haciendo una anécdota, donde hay un diálogo, hay que hacer las voces de la gente. O sea, el mismo individuo está contando un incidente. La capacidad de hacer cuentos, de hacer historias, sí, que nosotros tenemos. Pero como tú no tienes muchas herramientas de vocabulario, tú tienes que recurrir a otros efectos para recrear la situación. Entonces tú dices... El léxico, cuando el léxico es reducido, entonces tú utilizas con la misma reducida cantidad de palabras, tiene que producir... cambiar la voz, claro, por ejemplo. El significado. Y también otorgar roles en las historias de acuerdo al metal de voz. Por ejemplo, la voz con el que no se está de acuerdo, o el personaje que tiene menos preponderancia, se le otorga una voz aguda. No, que viene un tipo y que sí. Entonces, el protagonista tiene la voz grave siempre. Y yo le dije, hey, tranquilo. Sí, oye, eso, yo creo que las únicas personas que hacen las historias de esa forma somos nosotros. Y, por ejemplo, si están narrando un tiroteo, tú sabes cuántas armas hay de acuerdo a los tipos de ruido que hace el que le está contando. La onomatopeya. Sí, onomatopeya, exactamente. Eso es, ¡pra! Eso es un fusil o un arma de ráfaga. Sí. ¡Po! Es una pistola. Sí, porque son los tiros. Y ¡tan! Es una escopeta, porque hay que sobar. Pero nosotros tenemos un léxico bastante limitado en nuestro uso diario del idioma. O sea, los dominicanos, eso es cierto. Y eso es medido. O sea, el promedio de comunicación en América Latina de una conversación natural entre varias personas es 2.400 palabras que se usan en la comunicación. Y aquí son 700. Esas 700, hay una serie de palabras que son las que te utilizan comodín para tú comunicarte en la República Dominicana y son monosílabos. En la República Dominicana difícilmente tú le haces una pregunta a alguien en la calle y tú le preguntas algo y él te va a desarrollar una idea. Él te va a contestar como monosílabos. Sí, no, me pareció bien. ¿Cómo tuvo eso? Bien. O sea, no sigue.
Sí. Pero tú en Y otra... después el gobierno. Y tú Ajá, sabes. exacto, es culpa del gobierno. Sí, no, y el gobierno. No, tú sabes. Y siempre tú sabes para decir lo que él no puede decir. Y te voy a poner un ejemplo también. Nosotros en el castellano es muy rico, precisamente por la cantidad de palabras que existen para cada cosa. Y un español, para un árbol, todos los árboles tienen un nombre. Y la fruta del árbol tiene su nombre. Mata. Aquí todos son mata. Mata de coco, mata de plátano, mata de El guineo. cocotero, el cerezo. El cerezo, ¿no? Mata de limón. Entonces eso es una manera de yo... Si los animales que tú no sabes el nombre son pájaros. Son pájaros. Todos... Sí, el tiburón es un pájaro. O sea, Pero no el tiburón. importa que sean aves. O sea, No, un pájaro. Sí, el insecto. Oye, los insectos son pájaros. Los peces, los crustáceos, las serpientes son pájaros. O sea, pájaro malo. Oye, la culebra es un pájaro desgraciado. Malo, Sí, sí. Un pájaro. Si no, y si te picó algo que no es una hormiga ni una vez, me picó un pájaro. No, o sea, oye, son comodines, como tú dices. Cuando no se usa para los géneros, porque la mujer es un pájaro difícil. Sí. Lo que sí le preocupa... La mujer es un pájaro difícil, pero entonces el homosexual es un pájaro también, que no es mujer. Que no tiene que ver con eso. Y entonces pájaro también aquí tiene femenino, pájara. O sea, sí. Porque es otorgándole un campo mayor de difusión a la palabra, porque no, o sea, si tú dices los nombres de las cosas, la gente no lo entiende. Sí. No entiende de lo que se está hablando. Sí, y por ejemplo, te dicen, como tú dices, el género, el toro, ¿verdad? Todos sabemos cuál es el toro, pero sí sabemos que la vaca. Y el toro, pero cuando la mujer es muy, muy fuerte, la tora. Hay una comunicadora, la tora. Sí, no, o sea, y también se le atribuye cualidad de animales, no, eso se ha estudiado. Ese tigre es un caballo. Si tú puedes tener una conversación con animales completamente y todos nos vamos a entender. Es un chivo. Por cierto, vi que ahora en el zoológico van a comprar 5 hienas. Una de las prioridades nacionales en medio de la pandemia. La adquisición de 5 hienas. Que el tema de los zoológicos es tan controversial porque ya entró en una fase de revisión. No, porque hay suplidores certificados de animales de zoológicos. Sí, claro. Pero tú sabes que ahí hay una tendencia de que no existen los zoológicos. O sea, todo está desmontándose ya en el mundo y uno de ellos es que los zoológicos ya son... Eso es agresivo. La hiena es un pájaro también, según la nomenclatura criolla. O sea, la hiena es muy inteligente, muy hábil, porque es como los seres humanos trabajan en conjunto. La grandeza del ser humano, y lo dicen los filósofos, es porque nosotros con todas las debilidades que tenemos, porque no tenemos ni garras, ni saltamos, ni volamos, ni podemos meternos bajo el agua más de unos minutos. Dominamos a todo el mundo, pero fue por la correlación entre uno y otro y el lenguaje. Porque hemos desarrollado la capacidad de transmitir conocimiento a través del lenguaje. Harari dice que la capacidad principal de que el hombre saliera del mundo animal era la capacidad de colaboración. No, y el sapiens, aunque se ha demostrado también que el neandertal tenía la misma estructura anatómica que el sapiens, que le permitía hablar. Lo que no se sabe realmente es si llegaron a desarrollar el habla. Pero tenían las mismas la misma estructura anatómica, que son las que nos permiten articular palabras al hombre actual, que es descendiente del sapiens. La lengua hasta ahora es exclusiva de los seres humanos. O sea, no, en el reino animal no hay otro que maneje lengua, y lengua con la lógica que nosotros entendemos en cualquier idioma. Lo que sí existe es el lenguaje sí es en todas las lo que yo encuentro, José Enrique, y tú como lingüista quizás podrás corregirme, yo encuentro que hay poca investigación, porque hablamos de las lenguas indoeuropeas, 6.000 años, más o menos 6.000 años atrás. Después de eso viene la escritura, ¿no? Son 4.000 años. Hay 2.000 años entre las lenguas indoeuropeas, de lo cual no hay nada escrito. Y por eso son meras investigaciones antropológicas, es lo que hay. Eso son hipótesis que todavía en muchos casos no han sido probadas. Pero de ahí hacia atrás, ¿qué hay alguna? Porque yo como que me he perdido. O sea, de atrás, antes de que apareciera la lengua. Antes de las lenguas indoeuropeas. Es que no hay nada registrado todavía. No hay nada registrado, o sea, ni investigación antropológica. No, lo que sí todo parte de ahí. Lo que hay una rama que la más extrema de la lingüística es el origen de por qué nosotros hablamos, de qué manera el cerebro tuvo esa capacidad
de procesar los sonidos para que la gente se comunicara. Eso es algo que es una de esas ramas ya más profunda de la lingüística. Digo, porque, y lo digo porque la estructura cerebral nuestra tiene 50.000 años. Pero mira, la lingüística apenas tiene 100 años, 150 años como ciencia. O sea, eso es lo que... O sea, acuérdate que antes lo que había era gramática y ortografía y estudios del lenguaje y esas cosas, pero como ciencia vino a ser a partir de 1914, 15, cuando se hicieron ya las primeras investigaciones. Las lenguas occidentales. Y ahí fue que arrancó todo eso. Y ha sido un crecimiento vertiginoso en las investigaciones de la lingüística, hasta el punto de que, y ahí Luis lo sabe, hoy en día son la base para todo la tecnología que nosotros tenemos. Es esa secuencia del lenguaje, la lógica del lenguaje, qué va primero y qué va después. O sea, no es lo mismo tú decir, cuando tú dices, yo voy para mi casa, tú no dices, para mi casa, yo... O sea, tú tienes una organización mental que tú sabes que va primero y que va después. La lengua lo permea todo. Exactamente. Entonces hay un punto que tú no puedes cambiarlo, porque ese punto ya no te permite la comunicación. Tú puedes decir, voy para mi casa o para mi casa voy, pero si lo haces de otra forma... Así que cantan los pericos ripiados. O sea, ya no se sabe cómo es la comunicación. Mire, lo que te digo es, por ejemplo, nosotros, el castellano, ¿cuánto tiempo tiene el castellano? 600 años, probablemente. Aproximadamente, porque sí, como 600, Entonces, 700 imagínate, años. en la historia universal, estamos hablando que la escritura, 4.000 años. Y el castellano tiene apenas 600. O sea, y el castellano se habla, pero el inglés va más o menos por ahí. Probablemente. Claro. Porque son las mismas, respondieron a fenómenos que se dieron en paralelo en diferentes lugares. Uh-huh. Y estamos hablando de la caída del Imperio Romano, Uh-huh. que es lo que motiva que los gaélicos y los germanos se fusionen en algún momento y formen el inglés. Claro, pero el inglés, acuérdate que tuvo después la influencia con los normandos. Cuando los normandos invadieron Reino Unido, lo que es Reino Unido, Inglaterra, ahí le llevaron la lengua. Entonces hay una fusión entre normando, francés y con el inglés antiguo, que es el inglés moderno. Germano, normando, gaélico. Exacto. Eso es el inglés moderno. En un momento determinado fue eso. Pero eso es post Imperio Romano. Sí, claro. Entonces estamos hablando de que tiene, probablemente el inglés debe tener algunos 600, 700 años. O sea, estamos hablando, señores, de que la construcción, y miren lo impactante que es eso en la historia. Cerebro de 50.000 años. Escritura, 4.000 años, que se origina en una área geográfica que supuestamente, o sea, que es totalmente una lógica y una construcción totalmente diferente. Los sumerios, o sea, lo que es la Mesopotamia, en esa región es que la escritura cuneiforme es que aparece. Entonces, imagínate tú cómo lo rápido que ha tenido que evolucionar el cerebro. 700 años en la evolución cerebral no es nada. Claro. Nada. Cuando tú quieres hacer, por ejemplo, una novela histórica o una película o una serie de televisión que se base en hechos históricos o en biografías y eso y la contextualiza, por ejemplo, que tú estuvieras haciendo una serie de televisión de la época del siglo de oro español y se desarrollaría en una ciudad española. El lenguaje con que esa gente habla tiene que ser acorde con la época. Entonces, muchas veces... ¿No te entienden? No, pero además nosotros, escuchando esas series y leyendo esos libros, tú te das cuenta que los vocablos son contemporáneos. Entonces es un error. O sea, tú estás hablando como si ellos estuvieran hablando con vocabulario de los nuestros y no lo conocen. Es palabras que ellos nunca llegaron a conocer. A veces, una de las cosas que me gusta a mí del Quijote, además de muchas cosas que ese libro para mí, después de la Biblia, es lo mejor que se ha escrito en la humanidad, es precisamente comenzar a marcar cuándo comenzaron a surgir palabras que nosotros usamos ahora. Digo, pero mira, ya en el Quijote aparece tal palabra, aparece tal otra, o aparece una que ya no se usa. Es interesantísimo eso, cómo el idioma ha ido variando. Cuando tú lees, por ejemplo, documentos coloniales en el archivo de India, los reportes de cuando tú ves la redacción de eso y tú no lo entiendes. O sea, porque hay incluso letras que no existían. Claro. O que se usaban en contextos totalmente diferentes. La H apareció relativamente. La Y. Yo no sé si a ustedes le alcanzó que en el colegio, cuando estábamos en el colegio, cuando eran actividades muy formales, el segundo apellido te ponían y tal cosa. O sea, me decía, por ejemplo, el director decía, José Enrique del Monte y Soñé. Eso es el castellano clásico antiguo, porque el segundo apellido era como un adicional, que era un elemento de reconocer que tú eras
hijo no natural, sino hijo de matrimonio. Entonces te lo ponen, y soñé. Ya eso se ha perdido. Pero eso se usaba hasta los otros días. Yo recuerdo en los colegios hablaban de y escribirte todos tus nombres. Todos tus nombres. Por ejemplo, a los dignatarios se le escribían todos sus nombres. A Franco, Francisco Hermenegildo Teodulo, Franco y Bahamonde. Nosotros de las influencias que tenemos de los Estados Unidos, que la gente no se da cuenta en el lenguaje, es precisamente acortar los nombres. Ahora nosotros decimos Luis Polanco, pero una persona en México no se llama Luis Polanco, se llama Luis Alfredo Polanco tal cosa. Ajá. Y ellos son los cuatro, usan los cuatro, y no tienen esa influencia, tienen todavía esa estructura del idioma. En España se usa así. Y nosotros somos muy, muy americanos. El que tenía un solo apellido era hijo reconocido. Claro. Exacto. Entonces no tenía los dos. Pero definitivamente, hijo natural. En España le enseñan latín a los bachilleres y le enseñan griego clásico en algunos casos. Son las dos raíces más importantes del español. La etimología de las palabras. O sea, el que habla latín y griego clásico tiene una ventaja grandísima. Claro. Yo le digo a la gente, ese te lee un análisis. Sí. Mi papá habla latín, él lo entiende y todo. Nosotros tenemos que invitar a José Enrique a otro programa, pero yo no quiero que se vaya sin hablar de la parte poética. Pues sí. José Enrique es ganador de 2 premios internacionales importantes. Creo que hay más, pero esos son los 2 más importantes. El Premio Iberoamericano de Poesía en la Feria del Libro de Madrid, y el otro todavía más importante, el Premio León Felipe. Con José Enrique hay que desayunarse, Bueno, La redondez de lo posible está siendo traducido al inglés ahora. Sí, va a salir este año. Bueno, no salió en el 2020 por la pandemia, volvemos de nuevo. Pero en el 2021 pero hay que averiguar cuántos autores, cuántos poetas tienen obras traducidas a otros idiomas. Sí, yo creo que no hay muchos. La traducción de poesía es muy compleja, por eso se hace, la novela es muy fácil, bueno, nada es fácil en la vida, pero quiero decir que es más fácil tú traducir un texto de derecho o una novela, un cuento técnico que una poesía, porque hay una serie de combinaciones que la poesía atrapa en el idioma madre, ¿no? Que cuando lo llevas a otro idioma se te hace muy difícil captarlo. Entonces, por eso en cada de los poetas clásicos la métrica, hay muchas variaciones. Y entonces, por ejemplo, hablando con Jacinto Gimbernat, que murió hace unos años, me hablaba porque él dominaba la traducción, el arte de la traducción, y me decía, yo tengo las 5 traducciones del Quijote. Entonces, la del Quijote, la que más me gusta es la de fulano de tal. ¿Por qué esa? Entonces, ya la gente que sabe de eso escoge cuál es la traducción ideal. Entonces, en poesía es muy cuidadoso el hecho de traducir. Y no siempre queda bien. O sea, el hecho de traducir ya tú lo pasas a otro idioma, pero después vienen otras traducciones. La regla de la métrica, ¿cómo se hace? Porque hay una métrica en español con las rimas. O sea, ¿cómo tú adaptas eso al inglés, por ejemplo? Sí, eso no es fácil. Y el inglés también, cuando viene para el español, también es lo mismo. Exacto, es lo o sea, dije español-inglés, pero él funciona inglés-español igual. Se le pide el permiso a los autores. Pues tienes que variar. Claro que sí, sí, claro que sí. Tú tienes que variar el orden incluso de las estrofas, probablemente hasta las estrofas. Y tiene que haber licencias para usar diferentes palabras para que rimen. Normalmente el que traduce tiene que conocer muy bien el idioma del cual va a traducir. O sea, si tú vas a traducir al inglés, tú tienes que, aunque no hables como idioma madre el español, pero tienes que tener mucho conocimiento del español para tú poder tomar la mayor cantidad de. Pero mira, imágenes, ¿no? Una cosa, José Enrique, tú como lingüista, el español con un vocabulario tan extenso y una gramática con tantas reglas, pero hay un fenómeno que no se menciona mucho, la cantidad de licencias que hay en el lenguaje, que lo hacen, por eso yo creo que es tan difícil para, por ejemplo, en los dispositivos electrónicos, para la inteligencia artificial, es muy difícil por la cantidad de variables que tiene que conjugar. Y lo digo, mantener la idea, la semántica, vocabulario, gramática y las licencias, que son figuras que se utilizan, que cambian el contexto de y esos problemas que nosotros tenemos. Y te molesta, o sea, cuando sinonimia, polisemia. Cuando no utilizan la forma en que tú acostumbras a escucharlo, de alguna forma tú lo entiendes, pero te está molestando. Si tú hay una narración en español completo de un juego de béisbol
usando todas las palabras en español, te va a chocar. Nosotros estamos acostumbrados a decir strike, foul. Todo el mundo lo entiende. Y todo el mundo lo entiende. De que tú le dices afuera, ya. El que no si es jugado, muy castellano, no lo vas a entender. Entonces ahí está fuera de contexto. El que no ha jugado pelota, aquí dice, eso no es un fly. Exacto. Y sabe que es algo difícil. El short. Diste un palo. El short. Eso es un argot propio de esa actividad. Y también tiene que ver con la lingüística. Eso es un ejemplo de que la lingüística ¿Cómo tú, antes de que terminemos, cómo tú puedes confluir esas dos actividades científicas, de la poesía, la filosofía, la arquitectura? Porque no hablamos de la parte de la arquitectura. No, porque él vuelve. Como tal, él vuelve, tiene que volver. No, él amenazó con volver y va a volver. Es una de las personas con mayor conocimiento de lo que es el patrimonio nacional. Porque la Casa de las Raíces. La parte que está entregando la Casa de las Raíces. Sí, de hecho, de aquí voy para allá ahora a darle los últimos conocimientos de restauración. No, Enrique vuelve. No ponga el tema porque es que él va a volver. No mate el tema. Yo pienso que simplemente porque lo que uno le gusta, uno lo hace. Bueno. Eso es sencillamente así. José Enrique, a ti te tenemos, son varios programas. Tú hiciste 30 diálogos transversales. Así que tú hagas 4 o 5 careos semanal, no va a pasar nada. Así que, señores, quiero agradecerles su sintonía el día de hoy. Nos vemos el próximo sábado, si Dios así lo permite. Hasta entonces.